Pedimos que tu presencia, Padre, la presencia de tu Espíritu Santo esté con nosotros este día. Señor, cuando abra mi boca, llenará tú y líbrame, Señor, de palabras torpes o innecesarias, sino lo que sirve, Señor, para edificar esta noche. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Esta noche quisiera titular el mensaje El Dios que renueva nuestras fuerzas. Cualquier persona o creyente que haya caminado cualquier número de años con el Señor, nos damos cuenta que llega el momento en que nos cansamos, ¿verdad? Nos cansamos físicamente, nos cansamos emocionalmente, nos cansamos hasta espiritualmente. Y al navegar el curso de nuestra vida en el camino del Señor, son tantas cosas que vienen contra nosotros, que luchan, que pelean contra nosotros. Número uno es nuestra propia carne, nuestros propios deseos, ¿verdad? Lo que la palabra griega llama sarx, que también conocemos como la carne o también como la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa siempre está queriendo salirse con la suya, ¿verdad? Y son muchas cosas. Pueden ser deseos sexuales, pueden ser vicios, alguna flaqueza a vicios, pueden ser ira, contienda, puede ser un sinnúmero de cosas que constantemente en nuestra naturaleza caída lucha y pelean contra nosotros. Muchas veces no necesitamos que nos ayuden a pecar, no necesitamos al enemigo, no necesitamos a nadie, solos caemos muchas veces Dios guarda la hora en pecado, pero constantemente lucha contra nosotros, ¿verdad? Alguien dijo que cuando menos hay dos personas dentro de nosotros, ¿verdad? El hombre espiritual y el hombre viejo, que se trata de levantar constantemente para sobreapoderarse del hombre espiritual y llevar a cabo los deseos pecaminosos, ¿verdad? Es una lucha que todos tenemos. Mientras estemos en este cuerpo, en este cuerpo caído, vamos a luchar, ¿verdad? No hay hombre, no hay mujer que sean perfectos. Nuestra propia naturaleza pecaminosa va a luchar en contra de nuestro hombre espiritual, tratando de dominar, tratando de salirse con la suya, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro hombre espiritual, el hombre nuevo, la persona nueva, su deseo es por las cosas de Dios, las cosas espirituales, las cosas de arriba, ¿verdad? Su deseo es honrar y servir al Señor y permanecer en el camino, pero está luchando contra nosotros constantemente la otra naturaleza, ¿verdad? La que está llevando a cabo una muerte lenta. Eso es lo que pasa con nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, es que es una muerte lenta, ¿verdad? La estamos matando, ¿verdad? Estamos luchando constantemente, pero no se quiere morir. Y si le damos rienda suelta, si no tratamos con eso, corremos el peligro de que nuestra propia carne se apodere de nosotros, ¿verdad? Y tumbe al hombre espiritual, y si no tenemos cuidado, hasta desviarnos del camino del Señor. Eso es muy posible. La otra cosa que viene en contra de nosotros, que es muy fuerte, es el enemigo, Satanás, ¿verdad? El sábado pasado vimos cómo dice la palabra de Dios que el diablo anda como león rugiente, y en la primera carta de Pedro
buscando a quien devorar, ¿verdad? Nuestro enemigo no descansa ni de día ni de noche. A veces parece que no ataca, pero como dice la palabra, eso es como un rugiente que se esconde entre el pasto, entre el zacate, buscando el momento indicado para brincar, para tratar de destruir nuestras vidas. Y está en planes, ¿verdad?, con sus huestes, buscando la manera de tumbarnos. Y no descansa ni de día ni de noche, porque su meta es llevarse con él al infierno y después al lago de fuego las más personas que pueda. Esa es su meta, ¿verdad? Quiere desviar a los que ya estamos en el camino del Señor, y quiere evitar que los que están fuera que vengan a los caminos del Señor. Y por lo tanto es un enemigo formidable. Es un enemigo que nos conoce de milenio, de miles de años atrás. Ha trabajado en contra del enemigo y busca destruir nuestras vidas de día y de noche. La otra gran fuerza que lucha en contra de nosotros es el sistema del mundo, el sistema mundanal. El sistema del mundo es regido, diseñado por el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? El sistema mundanal está diseñado para que no vengamos a los pies del Señor. Está diseñado aún para, si fuera posible, también sacarnos de los caminos del Señor. No nos debe de extrañar que en las noticias nunca escuchamos de que los problemas que vemos ahora son a causa del pecado. Siempre andan echándole la culpa a otra cosa, se echan la culpa a un partido hacia otro, o le echan la culpa a otras personas, pero nunca van a escuchar que le echen la culpa al pecado, a la naturaleza pecaminosa. Está diseñado para buscar las cosas de este mundo, para buscar los placeres de este mundo, para buscar todo menos el evangelio de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y cuando se levanta un movimiento, o cuando personas quieren hacer cosas que glorifican el nombre de Dios, el sistema mundanal está diseñado para brincar, para atacar y finalmente para callar cualquier cosa que tenga que ver con el Señor. El sistema del mundo está diseñado para distraernos, para que sigamos a la ambición, las cosas de este mundo, involucrarnos de tal manera de que no tenemos tiempo para el Señor. Está diseñado para querer tener éxito en el mundo, en los negocios, en carreras y en tantas cosas, y buscar lo que ellos llaman la cima, ¿verdad? Lo que llaman el éxito, muchas veces para hacer mucho dinero. Y cuando menos pensamos, estamos tan involucrados, inmiscuidos en las cosas del mundo, que no tenemos tiempo para las cosas de Dios. El sistema mundanal está diseñado para traer orgullo y arrogancia a la vida de las personas al alcanzar cierto nivel de éxito y creer que es nuestra propia inteligencia, que son nuestras propias habilidades las que nos han llevado hasta ese punto. Y una vez más, no hay lugar para Dios. El sistema del mundo está diseñado para dirigirnos a cualquier forma de espiritualidad que no sea la fe en Cristo Jesús, en Yeshua. El sistema del mundo te anima a que busques toda forma de religión, no importa que sea, nomás que no sea la verdadera creencia en el Señor Jesús. Si quieres ser budista, sé budista, no le hace. Si quieres ser mormón, sé mormón. Si quieres ser testigo de Jehová, no hay problema.
Si quieres practicar las religiones místicas orientales, practícalas, no hay problema. ¿Quieres ir a Sudamérica y quieres practicar a la brujería de los chamanes? No hay problema. Nomás no te acerques a Jesús. Me recuerdo yo que había un artista muy famoso que con mucho orgullo decía: yo soy un buscador. Yo constantemente estoy buscando. Y eso es lo que hace el sistema mundanal. Te llevas toda la vida buscando, mas nunca hallando. Entonces, el sistema del mundo está diseñado para apartarnos, para cegarnos de los caminos del Señor. Son esas tres cosas que vienen contra nosotros: nuestra propia naturaleza caída, nuestro enemigo Satanás y el sistema mundanal. Y al caminar por este camino que hemos dicho, que dice la Biblia, es angosto, y son muy pocos los que quieren andar por él. Son muy pocos los que quieren recibir al Señor, los que quieren rendirle sus vidas al Señor. Encontramos que a veces nos cansamos, ¿verdad? Llegamos a un punto donde las circunstancias, a nuestro propio estado de ánimo, amenazan con decir: ¿sabes qué? Ya no siento deseos de seguir adelante. Estoy cansado, estoy exhausto. Ya no puedo seguir adelante. Si somos sinceros, muchos hemos pasado por ahí. Llegamos hasta ese punto donde creemos que ya no podemos seguir adelante. Vamos a ver ahora en el libro de Isaías, la profecía de Isaías, capítulo 40. Y vamos a comenzar del verso 28. Dice la palabra de Dios: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, o Yahweh, el cual creó los confines de la tierra? Entonces, una cosa que debemos de comprender, fíjense, la fe en el Señor, como muchos dicen, no es una fe ciega. Hay personas que dicen: ¿sabes qué? Cuando te conviertes al cristianismo, dejas a un lado tu mente y tus pensamientos y te vuelves en un seguidor ciego. Y eso no es cierto. La palabra de Dios dice que amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El alma incluye el intelecto, incluye los pensamientos. Entonces Dios quiere que sí, que la conozcamos con los ojos de la fe, pero también que intelectualmente crezcamos en Él, estando en la palabra de Dios, sabiendo que hay muchas pruebas que prueban la existencia del Señor. Entonces, una de las cosas que necesitamos como creyentes es también entender con nuestro intelecto, obviamente, primeramente con nuestro corazón, pero también con nuestro intelecto, que Él es Jehová, Dios Todopoderoso, el cual creó los confines de la tierra. Él es el creador, Él es el que hizo todo, ¿verdad? Muchas veces cuando uno se pone a meditar en el universo, en las estrellas, ¿verdad? Cuando se pone a meditar en las montañas, en la creación, en una flor, nos ponemos a meditar en nuestros propios cuerpos, nuestros ojos y nuestro oído, cómo Dios lo diseñó para mirar, para escuchar, para oír. Y cuando vemos su creación, a los animales y tantas maravillas. Por ejemplo, he visto documentales donde miden los tamaños de las estrellas. Y hay unas estrellas que las llaman superestrellas, que son millones de veces más grandes que nuestro Sol. Y en nuestro propio Sol caben como 1 millón de planetas tierras. En nuestra Tierra cabe como 1 millón de veces en el Sol.
y hay estrellas que son 1,000,000 de veces más grandes que nuestro Sol. Y yo me pongo a pensar, eso no me cabe en la cabeza. Cuando estudian los hoyos coronales del Sol, esos hoyos que aparecen en el Sol, son miles de veces más grandes que nuestra propia Tierra. Y el Señor Dios, Jehová de los ejércitos, los creó, los formó. Pónganse a pensar en su grandeza. Pónganse a pensar cuán pequeños somos comparados a la grandeza de Dios, ¿verdad? Servimos a un Dios asombroso. Y los científicos, también la ciencia nos dice que las células, que una sola célula es miles de veces más complicada que la fábrica más sofisticada que puede abrir. Es una simple célula que ni siquiera podemos ver con nuestros ojos naturales, ¿verdad? Dios demuestra su grandeza en lo macro y en lo micro, en lo grande y en lo pequeño. Entonces nos habla el profeta y nos dice, no has oído que el Dios eterno al cual servimos, el cual creó los confines de la tierra, Él es el creador, ¿verdad? Y tenemos que constantemente estar en la palabra de Dios para que estos hechos, la verdad de nuestro Dios, entre a nuestro intelecto, entre a nuestro corazón, entre a nuestro espíritu. Tenemos que tener eso en mente siempre, porque las cosas que vienen en contra de nosotros son formidables. Y antes que nada tenemos que aprender a alabar y glorificar al Señor cuando nos sentimos fuertes o cuando nos sentimos débiles también, ¿verdad? Cuando llegamos a ese punto donde nos sentimos cansados, nos sentimos exhaustos, como que no podemos hacer nada. Esos tiempos cuando entra el desánimo y golpea en contra de nuestro ser, golpea en contra de nuestra alma y sentimos, ya no puedo seguir adelante. Pero reconocemos, aprendemos a glorificar a Dios porque Él es Dios, dándole gracias, ¿verdad? Con corazones agradecidos, tengamos ganas o no tengamos ganas. Ese es un punto donde puede haber victoria o donde puede haber fracaso, ¿verdad? De que no servimos a Dios nomás por cuando tenemos ganas, sino muchas veces servimos a Dios cuando no tenemos ganas, cuando no hay inspiración, cuando sentimos que no podemos escuchar la voz de Dios. Esos son los momentos críticos donde amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y hacemos una decisión de que le vamos a servir y que le vamos a adorar, ¿verdad? Aún en los momentos donde llega ese cansancio, donde llega esa fatiga, donde llega el momento de desaliento, donde pensamos, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Por qué sigo adelante? ¿Cuál es el punto? Porque llegan esos momentos. Y no importa cuán fuerte te creas, no importa cuántos años has caminado con el Señor, no importa cuál sea tu trasfondo, no importa cuál sea tu educación, no importa cuánta Biblia sabes, no importa si eres un teólogo inminente, a todos nos llega el momento de desánimo, de desaliento. Llega el momento donde nos sentimos cansados y pensamos que no podemos seguir adelante. Y luego sigue y dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, servimos a un Dios que no se cansa. Servimos a un Dios que no duerme. Dice la palabra de Dios que, ¿cómo dice? No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Entonces, el Dios que servimos, Él no se cansa. Primeramente, es el Dios del universo, el creador de todas las cosas,
y también Él no se cansa ni tampoco desfallece, ¿verdad? Y cuando llegan los momentos de desánimo, los momentos que sentimos que no podemos seguir adelante, debemos de meditar, debemos de pensar en su grandeza, en el Dios que servimos, ¿verdad? Y hacen adoración. A veces necesitamos pronunciar palabras de alabanza. A veces necesitamos adorar y hacer aprender a cantos espirituales inspirados por el Señor y ponernos a cantar esos cantos, pronunciar esas palabras con nuestra boca en los momentos donde nos sentimos desalentados. Y créanmelo que comprendemos cuando se llega a ese punto. Pero ahora estamos amando, estamos glorificando, estamos reconociendo a Dios también con nuestras mentes, diciendo, ¿sabes qué? Yo sigo al Dios Todopoderoso. Y se reveló al profeta Isaías y dice que no desfallece, que no se fatiga con cansancio. Y luego además su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios tiene un plan. Dios está obrando un plan. Está llevando un plan a cabo en nuestras vidas, no importa si nos sentimos animados, no importa si estamos desanimados, no importa si nos sentimos fuertes o si nos sentimos débiles. El entendimiento del Señor es inescrutable, no lo comprendemos, es más allá de nuestro conocimiento, pero Él está obrando, Él está haciendo y llevando a cabo algo en nuestras vidas. Y necesitamos aprender a fiarnos de Él, agarrarnos de Él, ¿verdad? Hay personas que dicen que no es correcto decir agarrar porque los que agarran solamente son los animales con sus garras, pero yo quiero decirles que tal vez no sea un buen término gramático, pero sí es buena teología, que tenemos que agarrarnos del Señor. De alguna manera u otra tenemos que agarrarnos, así como cuando Jacob luchó con el Jesús preencarnado y que le decía, suéltame porque me tengo que ir, y le decía a Jacob, no, a pesar de que le había puesto una golpiza, dice, no te dejaré ir hasta que no me bendigas. Entonces muchas veces en esos momentos de desánimo, esos momentos cuando sentimos que nos vamos o nos queremos dar por vencidos, o nos sentimos fatigados, nos sentimos cansados, exhaustos, desanimados, es cuando debemos agarrarnos del Señor y decirle, no, Señor, no te voy a soltar. No sé cuánto va a durar esto, no sé cuánto va a pasar, pero yo me agarro de ti. De alguna manera u otra hacemos esa decisión que no nos vamos a soltar del Señor a pesar de lo que estemos pasando. Y muchas veces el enemigo nos dice, vete a pecar, ve a satisfacer los deseos de tu carne, apártate o vete lejos. Pero debemos en nuestras propias mentes, en nuestros propios corazones decir, no, yo me aferro y me agarro de la mano del Señor, ¿verdad? En esos momentos de angustia, esos momentos de desaliento. Había un canto muy viejo que decía que las horas son amargas que nos hacen suspirar, ¿verdad? Y es cuando hacemos esa decisión, no, me voy a agarrar, me voy a aferrar del Señor. Pase lo que pase, me voy a agarrar de la mano del Señor. Pero luego seguimos leyendo y vemos las características hermosas de nuestro Dios, ¿verdad? Que son esos momentos como Job, ¿verdad?
Job no entendía qué estaba pasando. Él sabía que él había sido fiel a Dios, pero estaba en esos momentos de sufrimiento, estaba siendo atacado. Y estaba en esos momentos donde estaba cuestionando su propia vida y decía, Señor, ¿qué hice para que esté en esta situación? ¿Verdad? Pero Job decidió en su corazón que a pesar de lo que le había pasado, a pesar de lo que había perdido y lo que estaba sufriendo, él determinó en su corazón que se iba a aferrar de Dios, iba a poner su confianza en él. Dice, aunque me mate, dice, pondré mi confianza en él. ¿Verdad? Esa es la actitud que todo creyente debemos de tener, ¿no? Espero con la ayuda de Dios que nadie tengamos que pasar lo que pasó Job, pero sí vamos a pasar por cosas. Y muchas veces esas cosas que pasamos suelen sentirse abrumadoras, ¿verdad? Sentimos que queremos ceder, pero en esos momentos es donde debemos agarrarnos de la mano de Dios, afiarnos de Él y decir, Señor, no te voy a soltar, no me sueltes, no me dejes de tu mano, sino me aferro a ti. Y luego finalmente dice el verso 29, dice, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios es la fuente de toda energía. Él es la fuente de toda la vida. Él es la fuente de toda fortaleza, de todo poder. Él es autosuficiente. Él no tiene principio ni tampoco tiene fin. Su poder es ilimitado. No tiene límites. Él no se cansa ni se puede cansar porque Él es la fuente de toda vida. Emane de Él. Y dice la palabra de Dios que usa su poder para esforzar al cansado y multiplicar las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos llegado a ese punto donde sentimos que no tenemos nada de fuerzas? ¿Verdad? Los profetas lo vivieron. Isaías lo vivió. El profeta Jeremías también lo vivió. ¿Verdad? Lo llamaban el profeta llorón, que lloraba. Porque predicó toda su vida y hasta el final de su vida vio a suceder lo que había profetizado. Daniel lo pasó. Todos los profetas fueron perseguidos a causa de su fe en Dios. Elías lo vivió cuando aterrorizado huyó de la presencia de Jezabel y se desanimó de tal manera que le pidió a Dios que le quitara la vida. Y estos fueron los grandes hombres de la Biblia. Y llegó el momento en que se sentían sin fuerzas, no tenían fuerzas, ¿verdad? Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros somos siervos de Dios, somos humanos como ellos y a veces nos cansamos. Pero tenemos que entender, como ya habíamos visto, que servimos al creador del universo, el Dios que no se cansa y el Dios que es la fuente de toda fuerza, de todo poder. Él es la fuente de la vida. Y nos revela la palabra de Dios que Él es fuerza, da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Él es el Dios que levanta de los muertos. Él es el Dios que le dice a los huesos secos, levántense, acomódense.
venga sobre ustedes ligaduras y músculos y órganos y carne, y pónganse de pie. Él es el que resucita, el que vuelve a la vida lo que creíamos que estaba muerto. A veces Dios nos habla, a veces Dios nos da deseos y parece que están muertos, que ya no hay esperanza. Pero Él es el Dios que levanta a vida lo que creíamos que estaba muerto. Él es el Dios de la vida. Por eso cuando fueron a la tumba que estaba vacía y el ángel les preguntó, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Él es el Dios de la vida. Él es el Dios que una vez más da vida, levanta, resucita lo que creíamos que estaba muerto. Él una vez más lo levanta. Dice la palabra de Dios que da nuevas fuerzas al que no tenía ninguna. No dice que estaba débil, dice que no tenía ninguna fuerza. ¿Verdad? Porque Él es fiel y porque Él es verdadero. ¿Verdad? Ese es el Dios que servimos. Cuando miramos el contexto de los profetas, el profeta Isaías, que había tantos juicios hablados en contra de Israel y en contra de Judá, pero aún así el Dios de toda vida les prometió que un día Él los iba a levantar, y estamos viviendo esos tiempos donde Israel una vez más es nación, y algún día un remanente de Israel va a creer en Jesús, van a ser salvos, y el Señor va a establecer su reino por 1000 años aquí en la tierra, porque Él lo prometió. Él es fiel y Él es verdadero. Lo dice el verso 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces no importa si somos jóvenes, si somos grandes, lo que sea, llega el momento en que nos cansamos, en que a veces flaqueamos y caemos. Y como digo, no importa cuál sea nuestro trasfondo espiritual o educativo, no importa. Todos vamos a pasar por ahí. Pero yo te quiero decir esta noche, tal vez esté hablando con alguien que lo que tú crees que estaba muerto, Dios lo va a volver a revivir. Los deseos y los sueños que Dios puso en tu corazón, que creías que habían pasado al olvido, Dios está a punto de demostrarte su fidelidad y demostrarte que Él es verdadero. Dios es fiel y Dios es verdadero. Lo único que tienes que hacer es esperar en Jehová. Dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Quiere decir que vas a volar muy alto. Cuando creías que estabas vencido y no podías más, vas a correr y no te vas a cansar. Vas a caminar y no te vas a fatigar. Dios te va a dar las energías. Te va a dar las fuerzas que necesitas para llevar a cabo lo que Él ha puesto en ti, en tu corazón, lo ha sembrado. Y en todos nosotros, Dios tiene un plan. Él ha sembrado algo en nuestros corazones. Tal vez has esperado algunos años, tal vez has esperado muchos años, pero tenlo por seguro que a su tiempo el Señor lo llevará a cabo en tu vida. Lo único que tienes que hacer es aferrarte a Él y esperar en Jehová.
Y cuando dice la palabra de Dios, esperar en Él, no quiere decir que te sientas en un sillón y esperas hasta que pase. No, tienes que seguir adelante. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Si Dios te llamó a predicar, predica. Si Dios te llamó a ser un empresario, sigue siendo un empresario y sigue bendiciendo la obra del Señor. Si Dios te llamó a ser madre, sé esposa, madre, sé la mejor esposa y madre que puedes ser. Si te llamó a ser padre, sé el mejor padre y esposo que Dios te llamó a ser. Pero ten por seguro que al ser fiel, al agarrarte la mano de Dios y estás esperando en Jehová, que Dios va a cumplir su promesa, te va a dar nuevas fuerzas. Te vas a levantar y vas a volar como las águilas. Te va a dar fuerzas para que no te canses y para que no te fatigues. ¿Verdad? Y toma en cuenta que muchas veces ese tiempo de espera es tiempo de preparación. ¿Verdad? Es tiempo donde Dios tal vez purgue cosas fuera de nuestras vidas que necesitamos. Ira, enojo, falta de perdonar, suciedad, inmoralidad, perversidad sexual, contienda, impaciencia, tantas cosas que tal vez Dios tiene que perfeccionar en nuestras vidas para que podamos llevar a cabo ese plan que tiene para nosotros. Pero afíate de Él, agárrate de la mano del Señor, no te sueltes. Y al esperar en Dios, al hacer lo que tú sabes que tienes que hacer, va a llegar el día, solo Dios sabe, ¿verdad? Es su tiempo. Esa es la cosa, miren, a veces pensamos que ya es muy tarde, pero no. Dios nunca llega antes de tiempo, ni llega después de tiempo. Él siempre llega a tiempo, pero tal vez lo más difícil al estar esperando por el Señor es esperar su tiempo, el tiempo de Dios. Quiero animarte esta noche que levantes tus manos y que le des gloria a Dios, que lo alabes y lo bendigas y le des gracias por haber tenido misericordia de ti y saber que estás en sus planes. Él no te ha dejado. Tal vez me estás oyendo esta noche y ya tienes tiempo escuchando y aún no le das tu corazón al Señor. Yo te invito esta noche que tú se lo des. Él es el Dios, el creador del universo, que te ama, que mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz por ti, para pagar el precio de tus pecados. Y si tú le recibes como tu Salvador, si tú vienes a sus pies y te rindes a Él, entonces Él va a llevar a cabo su plan glorioso en tu vida. Tal vez crees que no vales mucho, tal vez pasaron cosas en tu vida donde dices, ¿cuál es el punto de todo? Pero cuando le des tu vida al Señor, Él te va a dar un motivo por vivir. Te va a dar un nuevo porvenir. Y va a satisfacer tu corazón de la forma que solamente Él puede satisfacerte. Y a ti que eres creyente, espera en Jehová. Afíate de Él, agárrate de Él. No te sueltes. No te sueltes nunca. Porque la palabra de Dios nos promete que los que esperan a Jehová, que nos va a dar nuevas fuerzas. Nos va a levantar, vamos a volar como las águilas. Vamos a correr y caminar y no nos cansaremos ni nos fatigaremos. Promesa de nuestro Dios Todopoderoso. Padre, esta noche te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Señor, esta noche te pido que comiences a dar nuevas fuerzas. Comiences a alentar a tu pueblo. Oh Padre, todos aquellos que estén pasando por problemas, por pruebas, por enfermedades, Señor, que tú les des nuevas fuerzas, Señor.
que tú los levantes, que vuelen como las águilas. Al esperar en ti, Señor, al afiarnos de ti, agarrarnos de ti, que comprendamos, Señor, que tú eres el Dios, que tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Señor, hablaste algo, prometiste algo, tú lo cumplirás. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Mesías, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Dios les bendiga a todos, pasen muy buenas noches, que la gloria, el favor, la gracia y la misericordia de Dios sea con todos ustedes. Amén. Shalom.